La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Les doy la más cordial bienvenida a la UFM Talk Zonas de Desarrollo como Ecosistema para la Competitividad, organizada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Pilar Jiménez y coordino la carrera de Comercio y Relaciones Internacionales aquí en el EPRI. Para hablar sobre este tema me va a acompañar Sergio Herrarte. Sergio es un profesional con más de 10 años de experiencia internacional en manejo de cuentas, análisis y comunicación de modelos de negocio. Es experto en conceptualización y ejecución de estrategia para la atracción de inversión extranjera directa. Él es egresado de la Universidad Francisco Marroquín y licenciado en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. O sea, es alumni de esta facultad. Posee una maestría en Management por el IE Business School de Madrid. Actualmente es catedrático en esta misma universidad, en nuestra carrera de hecho, y es alumni de Ernst & Young y ha colaborado en posiciones estratégicas para la atracción de inversión extranjera directa con la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional. Bueno, hoy vamos a conversar, como les decía, sobre zonas de desarrollo. Y vamos a tratar de comprenderlo en el sentido de que es un concepto que va más allá de una zona franca o un espacio geográfico con beneficios fiscales. Vamos a hablar de estrategias, de visión país, del sector más local, los municipios, el sector privado, todos los actores vinculados a que se produzca un ecosistema de competitividad en este espacio. Hola, Sergio. Hola Pilar, gracias por la invitación, qué honor estar aquí en esta casa de estudios que amo. Y ¿Tu casa? Sí, mi casa, nuestra casa, y que estamos abordando un tema sumamente importante para el desarrollo del país. A ver, yo te decía antes como que me gusta partir como para entender como de lo general a lo particular, y yo primero te preguntaría como, ¿qué podemos entender por zonas económicas especiales? Y a partir de ahí ir quizás avanzando hacia la experiencia en Guatemala sobre este tema. Sí, mira, una zona económica especial es un concepto que no es nuevo, primero. Lo hemos estado escuchando un poco más en la región a raíz de ciertos casos, podríamos decir, mediáticos, como lo ha sido el caso de México, cuando en el 2017-18 Manuel López Obrador cierra las zonas de desarrollo especial de todo México y salen corriendo más de 15,000 millones de dólares, más de 5,000, 15,000 millones de dólares en un solo día. Y luego lo hemos estado escuchando también mediáticamente en la región, cuando Honduras comienza a hacer un proyecto de zonas económicas especiales llamado Honduras Próspera. Es decir, una zona económica especial es un concepto que generalmente va ligado a lo que entendemos por zona franca. No es exclusivo para lo que entendemos como zona franca, porque puede ser muchas cosas. Una zona de desarrollo económico especial puede ser una zona geográfica con ciertos incentivos fiscales, pero no es lo único. Es decir, puede ser un diseño propio de un país, específico para una industria, altamente concentrado en una zona geográfica por diseño del país, o puede ser un diseño municipal, como es el caso de China, por ejemplo, que deja abierto, por así decirlo, a las municipalidades tomar la decisión de qué tipo de zona de desarrollo económico especial van a hacer. Entonces, se entiende por zona económica especial un concepto que llega a ser un bolsón, donde adentro van
zonas francas, parques industriales, etcétera. Pero abarca, es una conceptualización amplia. Fuera de cámaras hablábamos si hay alguna definición exclusiva de parte de algún organismo internacional para definir una zona de desarrollo. No realmente. Es decir, una zona de desarrollo económico especial puede ser diferente en Honduras, como puede ser distinta en Guatemala, como puede ser distinta en Chile. Okay. Va a depender del país qué tipo de incentivos y qué tipo de características le da. Ok. ¿Y por qué estamos hablando de estas zonas especiales hoy día aquí en Guatemala? Bueno, yo pienso que es muy importante hablar de estas zonas económicas especiales hoy día por varias razones. Una de ellas es por un cambio tectónico, llamémoslo de esa manera, y a propósito uso el término para citar el reporte del Banco de América respecto al movimiento más grande de capitales que va a haber en el mundo de China hacia esta parte del mundo. Ahora entro en detalle. Pero hay un cambio tectónico en donde hay un movimiento de capitales a raíz de la crisis de las cadenas de suministro que estamos viendo a raíz de la pandemia. ¿Qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años han resurgido términos como nearshoring y reshoring, muy importantes para entender temas comerciales, pero también muy importantes para comprender cómo podemos nosotros atraer esos capitales hacia nuestro país. Entonces, definitivamente es importante y se ha estado hablando más y los países se están preparando para ser atractivos para este movimiento de capitales que protagonísticamente vienen de Asia de regreso a Estados Unidos. Es decir, regionalmente nos interesa por eso. 40% de las exportaciones de China van hacia Estados Unidos. Es decir, hay 40% de empresas que se van a ir de Estados Unidos, calculado en $5 trillones en 5 años, según el gobierno de Estados Unidos, $5 trillones que van a salir de Estados Unidos y van a regresar hacia Estados Unidos o a sus países aliados. Es decir, el gobierno de Estados Unidos viene y plantea una estrategia y dice, miren, nos tenemos que ir de China porque nos fregaron. O sea, no nos están respondiendo en un momento de crisis. La crisis es el denominador común ahora, es decir, antes era just in time, ahora es just in case. Tenemos que prepararnos para esto. Hicimos un cálculo económico y nos va a costar $5 trillones salir de China y venirnos hacia Estados Unidos o a países aliados. Ese es un reporte del Departamento de Estado norteamericano. ¿Qué es un país aliado? Un país aliado es aquel país que se identifique con la cultura económica de nuestro país, que más consume de nuestras exportaciones y que al mismo tiempo reciba y cuide de las inversiones que puedan venir acá. Entonces es importante hablar de un modelo que rápidamente se pueda crear y rápidamente pueda recibir capitales y que sea intuitivo para un potencial inversionista. Entonces, en ese sentido hay varias dimensiones. Uno, es una oportunidad para los países que son cerrados de hacer experimentos políticos, que de hecho así comienzan en muchos lugares. Un país comunista como China tiene muchas zonas de desarrollo, cientos de miles de zonas de desarrollo, o cientos, no estoy exagerando porque tiene cientos de zonas de desarrollo. Pero eso no es casualidad, eso es porque es un país cerrado, dice voy a hacer experimentos económicos para atraer inversión. Ya, yo sigo siendo comunista, sigo siendo cerrado, pero tengo estas excepciones. Y sorpresa, ha sido un éxito. Es la forma en la que China trae inversión en su mayoría. Entonces, por eso es tan importante hablar en este momento, por este cambio tectónico, por este flujo de capitales y la oportunidad que tenemos de crear más empleo como país, como región, y qué podemos hacer rápidamente para que vengan a nosotros. Y en esa línea, entonces, lo que tú estás diciendo, como la generación de estas zonas especiales, específicamente acá en Guatemala, son utilizadas entonces como una herramienta de atracción de inversiones. Básicamente, básicamente son utilizadas como una herramienta de atracción de inversión y al mismo tiempo como una herramienta para generar ecosistemas de desarrollo. Es decir, por ejemplo, por cada empleo
que se genere dentro de una zona económica especial, se calcula que se generan 7 empleos indirectos a raíz del empleo que se generó. Entonces, por ejemplo, si a mí me contratan dentro de una zona económica especial, el incremento en mi sueldo, mi actividad económica genera, o la actividad económica de la empresa que se instala ahí, genera otros 7 empleos, por así decirlo, indirectos hacia la zona. Entonces, el modelo sí se utiliza para atracción de inversión, pero se utiliza como algo largoplacista para la generación de ecosistemas de competitividad. Entonces, ¿qué pasa? Viene una empresa que hace carros, decide instalarse en Guatemala, es un ejemplo fantasioso, pero nos sirve, y obviamente la empresa que hace carros genera una influencia a su alrededor para crear otro tipo de empleos que abastecen, que ayudan a que la empresa de carros siga funcionando, pero al mismo tiempo crea nuevas carreras universitarias, crea proyectos inmobiliarios para que la gente que trabaja en la fábrica de carros pueda vivir ahí, crea nuevas formas de hacer leyes, crea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se generan como entes que influencian de una manera muy interesante, de una manera muy espectacular, por así decirlo, su entorno. Para darles un ejemplo, Corea hace 20 años empezó con la conceptualización de zonas económicas de desarrollo, o zonas económicas especiales, y hoy en día la norma o hacer las cosas en Corea es tan libre, por así decirlo, que ya no necesita de estas zonas. Es decir, la actividad económica ya no va a las zonas porque ven una ventaja competitiva mejor incluso afuera de las zonas. Entonces las zonas llegan a los países. La manera ideal es que el gobernante, como ha pasado en China, por ejemplo, que es un caso de éxito, el gobernante central y la cultura acepte una zona económica porque dice, ok, no es peligrosa porque va a estar aquí, ¿no? Va a ser un lunar en toda mi constitución, va a ser una excepción a la regla. Pero empieza a influenciar de tal manera que políticamente pues es un argumento ganador, se vuelve un argumento ganador, entonces empiezan a surgir otras. Las economías, las élites económicas empiezan a ver el beneficio, entonces dejan que entren más, ¿ok? Pero paralelo a eso, empieza a influenciar las políticas públicas, que es el caso de Corea, por ejemplo. Empieza a influenciar las políticas públicas de tal manera que empiezan a liberalizar la economía, por ejemplo. Y eso genera, y eso hace que la zona económica especial sea tan importante, porque es un lunar que se hace más grande, digámoslo de esa manera. Empieza a influenciar al resto de partes del cuerpo, y cuando venimos a sentir ya somos un lunar gigante. Sí. Y por esa razón es que es tan importante la zona económica, hablar de zonas económicas especiales, porque son una excepción a la regla positiva. Y el caso de Guatemala, o sea, ¿desde cuándo o cómo es la historia o cómo es la relación histórica quizás de las zonas especiales de Guatemala? Bueno, Guatemala tiene una historia de amor-odio con las zonas económicas especiales y con las zonas francas. Guatemala comenzó desde los años 70, incluso con los regímenes militares, a establecer zonas francas, y específicamente creó lo que hoy conocemos y es muy conocido en el mundo de las relaciones internacionales políticas como SOLIC, ¿no? La creó en 1970. No ha sido exitoso del todo el modelo de zonas francas por varias razones. Una es porque asusta el tema a ciertos poderes políticos y económicos. En el 2016, de la noche a la mañana, el Congreso de la República canceló alrededor de 15, si no es que más, actividades económicas que estaban dentro de la ley de zonas francas de Guatemala. Eso generó que se fueran del país, calculan entre 5,000 y 15,000 empleos, tampoco hay datos muy claros. Entonces, la historia de Guatemala con las zonas económicas especiales y con las zonas francas, de ley, viene desde los 70. Ahora, de trato y de relación con ellas, ha sido una relación amor-odio, y
Actualmente está volviendo a tomar protagonismo el tema. Incluso hemos visto cómo candidatos a la presidencia lo han usado como punta de lanza para su campaña. Pienso que hay algo que es muy importante que hay que entender. No hay una fórmula mágica para las zonas económicas especiales ni para las zonas francas. Es decir, los modelos cambian según el país. Sí hay ciertas características de qué las hace más exitosas y qué las hace menos exitosas. Por ejemplo, la India implementó un programa de zonas francas y fracasó. Rusia implementó un programa de zonas económicas especiales y todo lo que cabe dentro de ese bolsón y fracasó. Sri Lanka le fue mal, China le fue muy bien, Corea le fue muy bien, Singapur le fue muy bien. Entonces, hay modelos que son más exitosos que otros, pero hay que entender que son un diseño. Es decir, son una casa que lleva planos, lleva un ingeniero civil, lleva un arquitecto y lleva gente que construya esa casa. No en todos los países se necesita el mismo tipo de casa porque depende del clima, depende del suelo, depende del acceso a materiales, etc. Entonces, ¿qué pasa en Guatemala? Yo percibo, y mi lectura es, que se cayó en un modelo centralizado cuando los modelos más exitosos son descentralizados para las zonas de desarrollo y zonas económicas especiales en el mundo. ¿A qué me refiero? En los países altamente controladores o altamente paternalistas, como es el caso de China, en un extremo, es comunista el país, le dio libertad a las municipalidades, por así decirlo, a los cantones o a las regiones chinas para que ellos hicieran su propia propuesta de qué tipo de zonas de desarrollo necesitaban para su región. Y paralelo a eso tienen mediciones o tienen KPIs o tienen un tipo de indicadores en donde se ve qué tan exitosas son y compiten entre ellos. Es decir, la municipalidad de Villanueva compite con la municipalidad de Guatemala y hay un tipo de incentivo o un tipo de, incluso está ligado al salario de las personas involucradas, qué tan bien o qué tan mal les va en la atracción de inversión y la generación de empleo dentro de su zona. Entonces se le dio libertad al diseño, a la municipalidad, por así decirlo. Entonces ese es un fenómeno exitoso en China. En otro caso de éxito, como Dubái, se le da libertad al desarrollador privado. En Dubái, por ejemplo, el desarrollador privado hace su propio modelo y como depende de él atraer o no inversionistas, atraer o no clientes, los modelos han sido exitosos y el gobierno tiene una relación no tan dependiente del éxito o fracaso de la zona. Este es otro punto importante. Una de las razones por las cuales estos países, Dubái, por ejemplo, Corea, dejan a manos libres del desarrollador la zona, es porque ellos se pueden lavar las manos y decir, no fue mi culpa, ¿okay? Fue del desarrollador. Yo pienso que en Guatemala el caso es más centralizado. Entonces, si le va bien o mal a una zona económica especial, a una zona franca, el gobernante se siente un poco con miedo porque dice, es culpa mía. O empiezan casos de corrupción, etc. O sea, es un tema muy centralizado y tal vez habría que explorar un modelo más descentralizado y más ligado al sector privado, que sea libre. Otra cosa interesante es que las zonas francas o las zonas económicas especiales más exitosas del mundo no hacen excepción de industrias. Con el tiempo se van adaptando, pero al principio son abiertas. Es decir, si usted produce llantas, venga, o si usted hace software, venga. Y eso ha generado éxito también dentro de las zonas. Claro, porque hay como una idea, o yo por lo menos tenía la idea, que son zonas como que como que a nivel como de industrias o sectores es como finita, o sea, como... Sí, como que la palabra que les fascina en países como Guatemala es que tengan vocación las zonas. Okay. Y bueno, pero ¿quién va a definir la vocación? ¿Soy yo, gobernante, lo suficientemente genio para decir qué industrias tienen que ir o no dentro de la zona? Es difícil. Entonces, es un problema de diseño, definir. Y esto lo entendieron muy bien los países que han sido exitosos. Dijeron, miren, no tengo la capacidad mental de decir qué industrias o qué industrias no van dentro de una zona económica especial. Que
que lo decía el desarrollador, por ejemplo. ¿Y cuál es tu visión para las zonas económicas en Guatemala? O sea, ¿cómo crees tú o cuál es el desafío que tenemos acá en Guatemala para que sea una herramienta realmente que cumpla con el objetivo como de atracción de inversiones, pero también que se cumpla quizás este objetivo, esta visión de que se convierta como en un ecosistema como competitivo, ¿no? Creo que ha estado pasando algo interesante. Uh-huh. Es que, bueno, estamos viendo países en la región que ya están sugiriendo el modelo. Honduras es un caso. México es otro. México cuando Manuel López Obrador cerró las zonas económicas especiales de un día para otro, fue tanto el shock que las tuvo que volver a abrir. Entonces, mi visión es que cada municipalidad pueda hacer una sugerencia de qué modelo le sirve a ella. Esa sería una visión que puede ser interesante, pero que no se limite ahí. Es decir, que la municipalidad sea capaz de dar incentivos para que desarrolladores de zonas económicas especiales les interese su municipalidad. Es un poco distinto que la municipalidad invierta en la zona, ¿no? Sí, entiendo. Sino que la municipalidad diga, miren, yo soy atractivo para poner un polo de desarrollo, para poner una zona económica especial, para poner una zona franca, como quiera llamarle, para poner una zona económica especial aquí, y estos son los incentivos y garantías que yo le puedo dar como municipalidad, y es así como yo puedo lidiar con el gobierno central, por ejemplo. Esa es un poco mi visión y creo yo que sería muy exitoso. ¿Por qué? La situación actual de Guatemala o como la normativa de Guatemala permite que a nivel local se puedan como desarrollar esos incentivos? No. Habría que hacer un cambio, tendría que nacer desde una posición del legislativo, tal vez. Okay. O tal vez no. Habría que buscar la manera de, tal vez con la legislación actual, algún tipo de cláusula o algún tipo de oportunidad que tengan las municipalidades para hacer su propia sugerencia y no depender tanto del gobierno central. Claro. Porque no porque el gobierno central no pueda, sino porque se le va a hacer la vida más fácil al gobierno central teniendo esta independencia, dejándole esta independencia a las municipalidades o a los desarrolladores por sí mismos. Claro, porque ahí entra también como la pregunta, la reflexión respecto como a la cuánta regionalización hay en Guatemala, ¿no? O sea, y eso sí, que la regionalización es más grande que los gobiernos locales. Entonces, ok, pero esa es como la idea. Esa es mi idea. ¿Qué pasa? Sí hay ciertas características que son interesantes, por ejemplo, y el diseño gubernamental versus la sugerencia de un ente privado municipal. Puede caer el gobierno en la tentación de decir, voy a desarrollar un área geográfica que no es exitosa poniendo una zona franca o una zona económica especial. Eso ha demostrado en el mundo que no es tan exitoso, por ejemplo. Entonces, cuando el gobierno cae, que lo puede hacer paralelo a la sugerencia municipal, por ejemplo. Cuando el gobierno cae en intereses de diseño, en intereses de designación propia, no solamente cae en clientelismos, no solamente cae en casos de corrupción obvios, porque así es obvio que va a caer en eso. O sea, es muy poco probable que no lo haga, no es que la normativa sea perfecta, pero y la persecución, etcétera. O sea, es un tema complejo. Si fracasa en esa propuesta geográfica, es un desincentivo para el gobierno y para el próximo político que venga y diga, no voy a invertir en esto porque nos va mal y nos vamos a gastar millones de dólares en algo que fracasó. Entonces, las designaciones de diseño tienden a irles mal por temas de mercado, básicamente. Y las zonas económicas especiales que más éxito tienen, por ejemplo, son aquellas que están cerca de ciudades grandes o dentro de las ciudades. Son aquellas que tienen sus propios incentivos, son aquellas que tienen la capacidad de lidiar con un gobierno central con más filtros, es decir, con más colchones entre ellos y el gobierno central. Entonces,
pienso yo que es un tema importante para abordar desde esa perspectiva. Uh-huh. ¿Y cómo está al día de hoy el desarrollo de estas zonas económicas especiales en Guatemala? Al día de hoy hay una figura que se llama SOLIC y hay más interés. Han estado naciendo alguna que otra zona. Creo que en Guatemala hay más de 8 o 7 zonas, si no estoy mal o si no estoy confundiendo con otro país. Pero ha ido creciendo. El año pasado creo que se hicieron 2. Puerta del Istmo y otra otra zona en otra área que ahora olvido, está Michatoya. Es decir, esta legislación un poco más descentralizada que SOLIC, un poco más descentralizada, ha mostrado que hay inversionistas interesados en usarla. Entonces, creo que al día de hoy hay interés, por lo menos. Al día de hoy hay interés y hay una ventaja. ¿Y por qué crees tú que es un modelo que tiene sentido para Guatemala? Creo que es un modelo que tiene sentido para Guatemala porque, entre comillas, es ágil. Okay. Entre comillas, es intuitivo el tema. La gente lo entiende, el político lo entiende de manera rápida, ¿no? El tema. Hagamos una zona franca, lo entienden. Ya ha habido casos anteriormente. Entonces, si queremos ser ágiles en nuestra respuesta a este flujo de capitales que viene ya y que está pasando en el mundo, es una política económica, es una perspectiva de política económica rápida, por así decirlo. Sostenible en el tiempo si se hace bien. ¿Okay? No es la fórmula mágica, no estoy diciendo que es la garantía del éxito, pero creo yo que es importante por eso. Otro caso interesante es que, como ya mencioné, tienden a soltar o como botar una piedra en el agua, a tener ondas expansivas que impactan la sociedad en general. Y eso es muy beneficioso y es algo que Guatemala necesita, la generación de empleo y oportunidades para aquellos migrantes que quieran quedarse y trabajar aquí. Entonces, yo pienso que es un tema importante para Guatemala, aparte de las ventajas competitivas obvias que tiene Guatemala y que tienen todos los países de Centroamérica. La cercanía con Estados Unidos, la ventaja de sus puertos. En ese sentido, competimos igual todos. Entonces, una ventaja competitiva más podría ser tener una apertura a tener estos lunares para dentro de Guatemala para atraer inversionistas y dar un poco más de certeza al inversionista también. Otra cosa importante es que para el inversionista también es intuitivo el tema. Es decir, no estamos saliendo al mundo a ofrecerle a un inversionista un modelo nuevo. Uno le dice a un inversionista a otro país, mire, tengo zonas de desarrollo. Ah, ok, entiende, sabe a qué nos referimos. Sí. Entonces es otro punto importante. ¿Y cómo se conjuga la existencia de estas zonas económicas especiales de Guatemala o la idea de que se desarrollen como con el marco normativo existente en Guatemala, que puede ser más o menos atractivo para quienes quieren ingresar a este mercado? Esa es una buena pregunta y creo que tiene que ver con la centralización. Es decir, si la ley, si la normativa de la zona económica especial, algún analista o el tomador de decisiones y su equipo de decisiones ve el riesgo en que el gobierno tenga la capacidad de cerrar, como pasó en el 2016, las actividades económicas que quiera, estamos hablando, vamos a hacer un esfuerzo por gusto. Entonces, con la legislación actual, y si usamos como referencia el 2016, definitivamente necesitamos un cambio o una revisión a la ley, definitivamente. O sea, desde la perspectiva práctica, yo como analista le sugeriría al dueño del dinero, preguntemos esto es importante, este precedente me asusta. Quiero ver si me protege la ley ante algún arrebato de un grupo legislativo que quiera cerrar actividades económicas. Entonces, la legislación actual creo que merece sugerencias para que seamos más competitivos desde esa perspectiva. Esa es mi
Esa es mi lectura. Y pensando como la situación, como no solo de Guatemala, sino que del mundo, que estamos como, el mundo tiene los ojos en otros temas hoy día, o sea, como a nivel legislativo también. Entonces, ¿será que habrá que esperar para que tener como una voluntad política para mirar estas situaciones? ¿O cómo lo ves tú? Creo que internamente hay que poner el tema en la mesa para que sea prioritario. Yo creo que tienes un punto muy, muy importante. Tal vez no es prioridad para los gobernantes ahora, pero sí es una solución. O debería serlo, justamente Debería por la ser. situación en la que estamos. Por la situación en la que estamos. No me extrañaría que Estados Unidos ponga presión para que pase algo al respecto, porque necesita colocar esos capitales. No me extrañaría que venga y pregunte en la región e incluso trate de sacar alguna propuesta en poco tiempo diciendo liberalicemos la economía, zonas de desarrollo económico especial, algo así como lo hicieron en Honduras, lo hizo en Honduras el Banco Mundial, que ellos diseñaron la estrategia y ellos la lanzaron. Entonces, creo que puede venir desde dos vías. La necesidad de Estados Unidos para que pase, puede ser, si le interesa a Guatemala desde esa perspectiva. Creo que tiene los ojos puestos bastante en México a raíz de esto, pero Guatemala le puede interesar. O el interés político se dé cuenta que es algo fácil para hacer. Es algo fácil para hacer y que lo vean como una excepción a la regla. Es decir, en el 2016 hubieron grupos y cámaras empresariales que buscaron hacer ese cierre económico. Pero mi mensaje para las cámaras y mi mensaje para estos grupos económicos que tal vez se asustan un poco más con la competitividad, con la competencia, es que lo vean como una excepción a la regla, que no lo vean como el día a día dentro del país, que creo que es lo que pasó y por eso la ley regresó a la normalidad el año pasado. Se dieron cuenta que lo negativo de haber cerrado esas actividades industriales, económicas, era mayor a lo positivo que era cerrarlas. Entonces, pienso que el interés político debería de ser más grande en el tema, por la solución que trae al país. Y nosotros estamos hablando, o yo te he llevado mucho como al nivel político como de más alto nivel, pero ¿qué pasa, Sergio, o tú sabes qué pasa como en un nivel más técnico? O sea, como los profesionales más técnicos de las áreas económicas, por ejemplo, están empujando o tienen interés en las zonas económicas especiales. ¿Cómo lo ves ahí? Pienso que sí, hay interés, especialmente en las municipalidades. Okay. Las municipalidades empiezan a proponer y hacer propuestas que llevan diferentes etiquetas, pero no dejan de tener tintes de zona económica especial desde una trinchera independiente. Es decir, la municipalidad de Villanueva lanzó los macrolotes y le dio continuidad al nuevo alcalde, que son zonas y polos donde debería de haber competitividad y donde debería de haber un ambiente empresarial competitivo y más libre, por así decirlo. La municipalidad de Guatemala está haciendo lo mismo. Y hay varias trincheras todavía a un nivel más técnico que son interesantes. Una de ellas es la de los urbanistas. Uh-huh. A mí me parece súper interesante que hay propuestas de urbanismo que proponen zonas económicas de desarrollo porque ¿Podrías explicar eso un poco? ¿Podrías explicarlo un poquito? Sí, claro. Por ejemplo, un urbanista ve un área dentro de la ciudad de Guatemala y dice, acá podemos hacer una zona económica especial, y visualizan una mini ciudad dentro de la ciudad, un ecosistema distinto, un ecosistema más libre, emprendedor. Entonces, las sugerencias que yo he visto y gente interesada en el tema, aparte de actores económicos, aparte de la academia, son los urbanistas, que yo lo he contado. De hecho, a mí me han invitado a foros los urbanistas para hablar del tema. Y lo que me parece tan interesante es que ven la relación totalmente hermana entre libertad económica
y un diseño coherente y competitivo y con una conceptualización urbanística de desarrollo. Entonces, técnicamente hablando, yo creo que de lo más interesante que me ha parecido es la propuesta urbanística de hacer zonas económicas especiales dentro de las ciudades y que no se limiten a visualizarlas como un área lejana en la frontera, sino Claro. que sea algo que la propia ciudad pueda alimentar y que alimente la ciudad. Entonces, definitivamente desde una perspectiva técnica hay bastante impulso y desde una perspectiva municipal también. Y como yendo quizás un poco más atrás o al comienzo, hay quizás de las personas que nos están mirando como no se imaginan que hay o cómo es una zona económica especial. ¿Qué hay ahí? ¿Qué puede haber? Bueno, yo los invito a que pongan en Google Zona Económica Especial de Dubái, por ejemplo. Es una ciudad. No es un galpón, no es una bodega, Ya. no es un montón de furgones, no es un puerto. Es una ciudad con centros financieros, con hospitales, con casas, con actividad, con universidades, con comercio y aparte con producción. Entonces, es una ciudad futurística, imaginémonos a Dubái. A eso tenemos que aspirar. Imaginémonos Eso a es Dubái. como lo que tú ves acá. Sí, de hecho Costa Rica lo tiene así. Ujú. Yo a mis estudiantes siempre les muestro la foto entre una zona económica especial de Guatemala y la de Costa Rica. ¿No? Costa Rica hay edificios. Guatemala, pues, es una conceptualización de bodegas. Claro. Entonces, no estoy diciendo que así sea. Puede ser que yo no haya visto todas. O si me equivoco, pido disculpas, pero la visión o la imagen mental que nos viene a la mente cuando nos dicen zona económica de desarrollo, o la imagen mental que le viene a la mente a un coreano cuando le dicen zona económica de desarrollo, es una ciudad. A un guatemalteco tal vez es una bodega. Pues eso es lo que hay que cambiar. Una zona económica de desarrollo que sea una ciudad, que sea un centro financiero, que ahí haya trabajo, que ahí pueda yo estudiar, trabajar y haya bajos impuestos, me paguen mejor además, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pienso yo que urbanísticamente lo veo como un montón de edificios gigantes, tecnología y actividad económica a tope. Y en el caso de Guatemala, así como empujándote a la ficción, como ¿qué sectores de la economía ves en estas zonas económicas especiales? El que quiera, el Ok. que sea. Lo veo como algo, como una excepción a la regla, como la ventaja que podríamos tener para decirle a las élites que no les gusta la competitividad, políticas económicas, o la competencia, perdón. Decirles, vea, deme un espacio para poder hacerlo, para poder competir. Y no se preocupe, porque no es todo el país, es solo un pedazo. Entonces veo como algo abierto, en donde pueda venir cualquier industria a colocarse. Hay que entender que una zona económica de desarrollo también está conceptualizada para las exportaciones. Ese es otro tema importante, pero no por eso... no por eso esas exportaciones o esa producción para las exportaciones tiene como un ecosistema de servicios que las apoya, digamos. Entonces, claro. Entonces es interesante. Entonces, ¿qué sucede cuando es así? Cuando la conceptualización es como de ciudad. Hubs de empresas grandes buscan instalarse en ese tipo de espacios de desarrollo. Entonces la actividad no solamente de exportación, o sea, sí exporto mis servicios, pero hay posiciones ejecutivas que antes no habían en el país,
hay acceso a salarios que tal vez antes no habían en el país porque hay más competitividad entre las empresas, buscan profesionales más capacitados que antes tenían que irse a Guatemala para encontrar esos empleos, ahora se pueden quedar acá. Entonces lo veo así, lo veo como algo, como un ecosistema abierto y flexible para que venga el desarrollo. Voy a hacer más preguntas así como para ir aclarando de repente a las personas que no entienden. Y cuando hablamos de ecosistema, entonces como que estamos dando también un paso más allá de la idea como primaria que puede tener alguien respecto a una zona económica especial. O sea, como lo que... Sí, cuando hablamos de ecosistema, estamos hablando de un clúster dentro de un área geográfica específica, es decir, un clúster. ¿A qué me refiero? Que la universidad esté a la par de la fábrica o a la par del edificio y que enfrente esté otra gran empresa y que abajo esté el que provee los servicios de informática para las dos y que a unas cuadras yo pueda ir a buscar empleo a otro tipo de industria porque ya no me gustó esta industria, entonces quiero irme a otro porque hay demanda de empleo. Entonces, a eso me refiero yo con ecosistema, que hay bancos internacionales dentro de esa área y aquí ya estoy fantaseando, pero pasa en otros países, entonces, ¿por qué no? ¿No? Entonces voy al banco internacional que quiera, por ejemplo. O sea, a eso me refiero yo con ecosistema, pero bajando un poco de las nubes. Sí. Es básicamente eso en el nivel que querramos. Es esa flexibilidad que tengo yo para moverme y también para obtener servicios y productos de una gama amplia. A eso me refiero yo con ecosistema, pero básicamente la idea de ecosistema yo la uso mucho para hablar de clústeres. Sergio, y claro, nosotros hoy día estamos hablando de esto, ¿no? de esta zona económica especiales, pero como justamente para que sea una expresión, ¿cierto?, como de un ecosistema para la competitividad. Y no lo estamos hablando como, o sea, no se nos ocurrió esta conversación porque había que tener alguna conversación, quiero decir, como que está en un contexto y tú decías que en el fondo se empiezan a producir o se van a empezar a producir ciertos movimientos de capitales que tienen que posicionarse. Y entonces, dicho eso, ¿te parece entonces que este modelo del que hemos estado hablando acá ahora es un modelo que puede también como, tú decías, como existir rápidamente, es flexible, o sea, tiene una serie de características que pueden permitir que sea un buen espacio para que aterricen esos capitales o esa inversión, ¿no? Sí, básicamente por la flexibilidad. Correcto. Nunca antes habíamos visto, yo personalmente nunca antes había visto una propuesta del sector privado y del gobierno acompañada por el Departamento de Estado norteamericano y por analistas desde el gobierno hasta el ente privado, en donde están haciendo el cálculo económico para mover $5 trillones hacia Estados Unidos o países aliados. Eso por hablar de una cifra que no representa todo el concepto de nearshoring y reshoring, que es un fenómeno que hemos visto en las últimas décadas, en la última década, pero que cada vez es más importante hablar del mismo. Entonces, creo que si queremos atraer inversión extranjera directa a Guatemala y queremos generar una propuesta a largo plazo que le sea intuitiva al inversionista, que le sea intuitiva al legislador, pues es un buen momento para ponerlo sobre la mesa. Zona económica. Este es el momento. Sí, este es el momento. Los países de la región se están preparando para eso específicamente. Estados Unidos mismo se está preparando para eso específicamente. Entonces sí, es definitivamente el momento. Es el momento. ¿Y cómo ves que o sea, en Guatemala hay movimiento hoy día? Pienso que en Guatemala hay proyectos interesantes que buscan esta conceptualización o este tipo de modelos de zonas económicas especiales como zona de desarrollo, una zona competitiva. Pienso que sí hay movimientos y yo lo he visto en municipalidades que buscan hacerlo, que buscan ser hubs competitivos para atraer inversión o generar empleo internamente. Pero
Pero si hay movimiento, agreguémosle estos datos que les estoy diciendo para que sientan más la urgencia de apresurar sus proyectos. Son proyectos cortoplacistas, no cortoplacistas, perdón. Son proyectos que en el corto plazo se van a dar. En 3 años vamos a ver proyectos interesantes en Villanueva. Yo espero en Guatemala también ver uno importante, en Ciudad de Guatemala, que está diseñado para que la municipalidad tenga su propia oferta competitiva para la atracción de inversión. ¿A nivel municipal? Sí, a nivel municipal. Ay, Ha nacido más, a mi parecer, a nivel municipal que a nivel del gobierno central, por lo que tú decías. El gobierno central no lo ve tan relevante, sino que ve relevante otros temas. La municipalidad queda un poco más libre para diseñar este tipo de modelos, por ejemplo. Y para entender, acá las municipalidades, o sea, la municipalidad tiene como una visión de formular estas zonas económicas especiales, pero desde la oferta productiva del nivel local, ¿o lo ve más allá? A ver si te entendí. Por ejemplo, hay lecturas y hay análisis que les dicen qué tan competitivo es un municipio, por ejemplo, y qué tipo de industria pueden atraer según la oferta de mano de obra que tienen. Esa conceptualización existe. No te sabría decir si hay una visión de parte de la municipalidad en decir, hacia aquí voy y esta es la mano de obra que tengo, este es el tipo de industria que caja con la oferta de mano de obra que tengo. Lo he escuchado en conversaciones, pero no sé si hay una estrategia municipal diseñada alrededor de eso. Ahora, lo que sí he visto, que es súper interesante, es que las municipalidades y proyectos privados están colocando centros educativos diseñados para atender ciertas industrias cuando empiecen a trabajar. Es decir, por ejemplo, un ejemplo claro es el INTECAP en Villanueva, dentro de un proyecto que se llama Ciudad Reformadores, y está diseñado para enseñarle a las personas de la zona o quien quiere ir a estudiar ahí inglés para que ahí se instalen call centers. Entonces, sí he visto ese tipo de preparación competitiva para atraer inversión, que eso es más estratégico y así es como debería de ser, más allá de un simple incentivo fiscal, sino ser competitivo en todos los niveles para ser más productivo y más eficiente en la inversión. Entonces sí lo he visto. Y yo espero que las diferentes municipalidades empiecen a hacer sus propias estrategias y lo fantástico para mí sería que tengamos un pool de zonas de desarrollo para ofrecerle a distintos tipos de inversionistas y que la gente pueda escoger. Eso sería increíble. Creo que puede pasar, ¿eh? No lo veo tan descabellado. Yo espero que veamos alguna zona económica especial de la Municipalidad de Guatemala y en la Municipalidad de Villanueva pronto. Así que esperemos a ver qué sucede. Ahora, o sea, si existe la experiencia o ya lo están haciendo o están trabajando en ello un par de municipalidades, es cuestión de tiempo que se empiecen a sumar otras. O sea, tiene mucho sentido que cuando se ve esa experiencia o que pueda generar resultados o se ve que es un proyecto que en el fondo objetivamente tiene futuro, se empiezan a sumar otros, empiezan a llegar, empiezan a preguntar y de alguna manera también como el nivel municipal, como decías tú en algún momento, es más ágil. O sea, tiene menos como, digo yo, o sea, no conozco específicamente cómo es el nivel local acá, cómo funciona, pero el nivel local tiene menos burocracia con la que lidiar de repente. O sea, a veces son decisiones más fáciles, es más fácil tomar las decisiones, ¿no? Sí, puede ser, sí, puede ser. Y otra cosa importante es que el desarrollador del proyecto o el dueño de la zona tiene más contacto con la autoridad local y de pronto puede influenciar desde una perspectiva positiva sí. Un mejor hacer. O sea, el diálogo es más fácil. Yo percibo y he visto que el diálogo es más fácil llamar al alcalde que al presidente. Por supuesto. Entonces, sin ofender al alcalde ni al presidente, pero
es así también. Es una característica importante la que mencionas. Y que también, o sea, como que entre el privado y el gobierno local, o sea, es más fácil encontrar el interés común. Y eso marca toda la diferencia. Sí, eso marca toda la diferencia. Ahora, hay que tomar en cuenta que lo ideal es que quien quiera abrir su zona la pueda abrir y que el gobierno local lo vea, no tenga compadrazgos, ¿verdad? Que es otro tema que definitivamente hay que tomar en cuenta a la hora de generar una nueva normativa o una nueva legislación para proteger la competitividad misma. Porque si solo hay una zona de desarrollo, tampoco puede ser muy exitosa, claro, pero no va a ser el potencial que tienen las zonas, no se va a desarrollar al 100%. ¿Cómo a qué te refieres con compadrazgos? Hay países, por ejemplo, la India, donde la asignación del que puede hacer una zona de desarrollo es a dedo, y eso ha demostrado ser un fracaso total. Solo tú puedes hacer una zona de desarrollo, o solo tú, y al final del día, pues... Sí, no es el que tiene la mayor capacidad, o el más eficiente, o el que conoce claro, mejor. Lo que va a generar la competitividad, el desarrollo que genera, como hemos visto en todos los países desarrollados, no se va a poder ver si caemos en esa trampa, porque va a ser lo mismo al final, por así decirlo. El caso de Rusia es un caso específico donde se impulsaron las zonas de desarrollo, zonas económicas especiales, y a raíz de ese compadrazgo es una pesadilla caer en una zona económica especial en Rusia. Es una pesadilla caer en Rusia. Es una pesadilla caer en Rusia, pero es el ejemplo de corrupción dentro de zonas económicas especiales más emblemático. Caer en y la India, Rusia e India. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Porque la municipalidad o el gobierno local se dio, dicen solo yo puedo decir quién la tiene y obviamente dame mi tajada porque... Pero no funciona eso. No ha funcionado en ningún país que lo ha implementado y al contrario, nos hace mala imagen y va a ahuyentar inversionistas. O sea, al final, si al final como la libre competencia es lo que genera mejores resultados. Y ya está. Sí, pero lo bonito de esto es que el consumidor tiene opciones internacionales. Sí. No estoy yo dentro del país y solo puedo escoger un producto en el supermercado porque hay un monopolio. No. Si vengo yo, analizo la zona, veo, hago una visita de campo, me doy cuenta de eso, me voy, no invierto. Entonces le conviene al gobierno, le conviene a la municipalidad que haya competencia para atraer más inversión a su municipio, a su país. Y eso es lo bonito, que si no están funcionando las cosas, agarro mis maletas y me voy. Exactamente. Es una gran diferencia entre otros. Por eso es que es una puerta de entrada para liberalizar la economía, las zonas de desarrollo en algunos países. Porque la élite económica, la élite política se va dando cuenta de los beneficios de la libertad de una manera suave, de una manera de aterrizaje suave. Entonces después dice, no es tan malo que abra la economía, no me va a pasar nada. Veo que la zona está teniendo mucho éxito. Yo también puedo. Entonces van abriendo la economía. Entonces la invitación de algunos papers académicos hacia los políticos es esa, experimente y hágalo más fácil, que no sea su responsabilidad, que sea responsabilidad del desarrollador. Así si le preguntan a usted, dice, pues él gastó su dinero, yo solo lo autoricé, por así decirlo. Ahora, los mayores beneficiarios de sistemas competitivos son los consumidores. O sea, lo que tú estás diciendo cuando ir a darse una vuelta a un supermercado y ver una góndola que hay una sola marca, un producto, o sea, no hay ningún beneficio, ahí no se ve un beneficio con consumidor. El beneficio está en cuando hay 10 marcas y puede elegir de acuerdo a distintos criterios, ¿no? Claro. Bueno, en fin, estamos como cerca de cerrar. Yo te hice todas las preguntas. Pero no sé si querías como quizás usar estos minutitos como para cerrar el tema o quizás yo te invitaría o me gustaría que dijeras como para ti cuáles son los puntos más relevantes quizás que debería considerar Guatemala a la hora de embarcarse en estos proyectos de zonas especiales. Bueno,
Claro, gracias Pilar, y gracias a los que nos ven, ya sea en vivo o nos van a ver en grabación. Es un tema sumamente importante porque el momento es ahora. El impacto tectónico, como lo hemos venido haciendo, este cambio sistemático del regreso de inversiones a regionalizarse nuevamente, a estar dentro de las fronteras de países protagonistas en el comercio internacional, como Estados Unidos y la Unión Europea, Asia, etcétera, es una ventaja para Guatemala, que está cerca de Estados Unidos. Es decir, si queremos salir a ofertar un modelo o un espacio para atraer capitales y generar empleo sostenible, las zonas económicas especiales son una buena herramienta. Son intuitivas para el inversionista y son intuitivas para el legislador, lo cual también es importante. Es decir, no es hablar rocket science, ya hay mucha literatura al respecto, hay muchísimo conocimiento, entonces debería de ser relativamente ágil generar un modelo de zonas de desarrollo en Guatemala, zonas económicas especiales en Guatemala. Ahora, no basta con un incentivo fiscal, es importante entender que tenemos que ser competitivos en todos los niveles, y eso significa un compromiso de varios sectores, y significa también la búsqueda de que tal vez zonas geográficas como una municipalidad pueda tener su propia oferta de incentivos y puedan competir entre otras municipalidades e incluso otros países, municipalidad contra otro país. También puede pasar. Entonces, ese sería mi mensaje. Es el momento de hablar del tema, es el momento de ponerlo sobre la mesa de los tomadores de decisiones, y creo que es un buen momento para tener éxito también con el tema. Sí. Muchísimas gracias. Me quedé con varias preguntas, pero yo creo que ya no alcanzo. Hay que hacer otra conferencia. Hay que hacer segunda ronda. Segunda ronda. A ver, primero que todo, Sergio, gracias por tu disponibilidad de tiempo, por tu generosidad para compartir con nosotros como tus opiniones respecto a este tema también, o sea, no solo enseñarnos de qué se trata, sino también que por arriesgarte en tus opiniones y contarnos qué te parece a ti. Sí. Y bueno, gracias a las personas que se han conectado. Esto va a quedar arriba en algún momento en nuestro sitio de YouTube, que los invito a visitarlo, a buscarlo. Pueden buscarlo como EPRI UFM, porque lo utilizamos como repositorio no solo de esta, sino que de todos nuestros conversatorios. Pueden encontrar videos como también mucho más antiguos, entonces pueden dar una vuelta interesante ahí. Por otro lado, y para ir terminando, en nombre del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, les doy las gracias por asistir a esta conferencia, y los dejo como encarecidamente invitados a visitar nuestras redes sociales, especialmente nuestro Instagram, donde estamos todos los días como teniendo sorpresas y entramos como al mundo del TikTok. Entonces, dense una vuelta. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Sergio. Antigua is such an amazing and special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature. Han sido 2 días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín, y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The Co-Creation Forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubieras pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way, to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually
superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students and scholars, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM.